Al abrir las páginas más antiguas de la historia sagrada, nos encontramos con un niño que no debía existir, un niño nacido entre el dolor de una promesa postergada y el silencio de un padre dividido. No tenía trono, ni herencia, ni nombre en los altares. Su madre lo abrazó por última vez, lo dejó bajo un arbusto seco y se alejó para no verlo morir. El desierto parece sellar su destino. No hay agua, no hay futuro, solo polvo, calor y abandono. Pero entonces sucedió lo imposible. Una voz rompió el cielo, no para hablarle a profetas o reyes, sino a un niño al borde de la muerte. Dios ha oído la voz del muchacho. Esa es la historia que no suele contarse. No la del elegido, sino la del rechazado. No la del hijo de la promesa, sino la del hijo del silencio. Este no es solo un relato del pasado. Es la historia de todos los que alguna vez fueron dejados atrás. Hoy descubrirás cómo Ismael, el que fue echado al desierto con un odre y pan seco, se convirtió en padre de príncipes, símbolo de resistencia y eco eterno en las arenas de la historia. Suscríbete al canal, dale like y prepárate, porque esto apenas comienza. Todo comenzó con una espera. Sara, esposa de Abraham, veía pasar los años como hojas secas llevadas por el viento. La promesa de Dios había sido clara, una descendencia tan grande como las estrellas. Pero su vientre seguía siendo un pozo seco, sin semilla, sin fruto. La esperanza se convertía en reproche, la fe en desesperación. Y entonces, en un acto de impaciencia disfrazado de estrategia, Sara tomó a su sierva egipcia, Agar, y se la dio a Abraham. Quizás, pensó, a través de ella podría cumplir la palabra que el cielo no aceleraba. Agar concibió. Pero lo que parecía una solución se tornó en fractura. La tensión entre las dos mujeres creció como un fuego oculto. Sara miraba a Agar con amargura, y Agar, ahora con un hijo en su vientre, no era la misma. Agar huyó, se internó en el desierto, embarazada, sola, cansada. Se detuvo junto a una fuente de agua en el camino a Shur, y allí, donde todo parecía terminado, la eternidad la encontró. Un ángel del Señor se le apareció, la llamó por su nombre, le dio una orden, sí, que regresara, pero también le dio algo que nadie le había ofrecido hasta entonces: dignidad, palabras eternas. Darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. El nombre no vino de Abraham, no vino de ella, vino del cielo. Ismael significa Dios oye. Pero el ángel dijo más: será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él. No sería dócil, sería libre. Nacido del conflicto, viviría sin cadenas. Agar, con los ojos aún húmedos, levantó la vista y susurró una frase que marcaría el lugar: tú eres el Dios que me ve. Y llamó al pozo Bir Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. El Dios que la miró, el Dios que la oyó, el Dios que nombró al niño antes de nacer. Así comenzó la historia de Ismael, no con promesas entre altares, sino con lágrimas en el polvo. El tiempo pasó. Ismael nació bajo la mirada silenciosa de las tiendas de Abraham. Era un niño fuerte, de ojos intensos y espíritu libre. Abraham lo tomó en brazos con ternura. Era su primogénito, su carne, su sangre. Y aunque no era hijo de Sara, su llegada había llenado un vacío que parecía eterno. Pero en la misma casa donde corría el niño, se gestaba una tormenta. Sara observaba en silencio. Veía a Abraham jugar con Ismael, reír con él, enseñarle a contar las estrellas como lo había hecho años atrás. Pero cada risa era un eco doloroso, porque ese no era su hijo, era el hijo de la sierva. Y aunque no lo decía, su corazón ardía como el sol del mediodía. Abraham intentaba mantener la paz. Amaba a Sara, su esposa legítima, pero también amaba a Ismael, el hijo al que Dios le había dicho que bendeciría. Cada vez que acariciaba al niño, sentía la promesa latente, pero también sentía la tensión invisible entre las mujeres de su casa. Ismael, ajeno a los conflictos, corría por el campamento. Jugaba con las cabras, imitaba los gestos de los pastores, se escondía tras las tiendas y espiaba las conversaciones de los hombres. Su risa llenaba los espacios, pero no todos la celebraban. Sara lo miraba, y algo dentro de ella se quebraba. El niño tenía lo que ella siempre había deseado:
La promesa parecía haberse cumplido, pero en el vientre de otra. Había noches en las que no podía dormir, otras en las que sus lágrimas caían en secreto, mezcladas con oraciones que parecían no tener respuesta. Mientras tanto, Ismael crecía, no con libros, sino con el polvo en los pies y el arco en las manos, no en salones de piedra, sino en la escuela del viento y del rebaño. Era un hijo del polvo, pero también de la bendición. Y en medio de esa familia dividida, el cielo guardaba silencio, pero no por olvido, sino porque algo estaba a punto de ocurrir que cambiaría el destino de todos. Una tarde, mientras el calor del día comenzaba a ceder, llegaron 3 hombres al campamento de Abraham. No traían estandartes ni armaduras, pero su presencia era distinta. Abraham los recibió con pan, agua y hospitalidad. Uno de ellos, con voz firme y ojos que no eran de este mundo, pronunció una promesa que heló el corazón de Sara, que escuchaba desde la tienda. «De aquí a 1 año, tu mujer dará a luz un hijo». Sara se rió, no con alegría sino con ironía. A su edad y con un esposo anciano, ¿acaso aún había esperanza? Pero aquel visitante, el mismo que años atrás había hablado con Agar en el desierto, respondió: «¿Hay algo imposible para el Señor?». El cielo había hablado, y esta vez la promesa no vendría por atajos humanos, vendría por el milagro. Sara quedó embarazada, y dentro de ella crecía una nueva vida, y con ella un nuevo conflicto. Isaac nació entre lágrimas y risas. Su nombre lo decía todo. Él se ríe. Abraham, emocionado, lo recibió como un cumplimiento divino, pero ahora Ismael ya no era el único. El hijo del desierto debía compartir el campamento y los ojos de su padre. Un día se celebró el destete de Isaac, una gran fiesta. Todos reían, todos celebraban, todos excepto uno. Ismael, ahora adolescente, observaba desde lejos. Quizás se rió. Tal vez bromeó como cualquier muchacho, pero Sara lo vio. Y no vio una broma, vio una amenaza, una sombra sobre su hijo. Entonces se acercó a Abraham y, con una mezcla de firmeza y dolor, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Echa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no heredará junto a mi hijo con Isaac». Abraham quedó destrozado. Ismael era su hijo, pero esa noche Dios habló: «Haz lo que Sara te dice, porque en Isaac será llamada tu descendencia, pero también del hijo de la sierva haré una gran nación». Así, con el corazón desgarrado, Abraham entregó pan, un odre de agua, y a su hijo. El exilio comenzaba. El desierto no perdona. El sol ardía sin compasión, y Agar caminaba con pasos inciertos, cargando el odre y el peso de la incertidumbre. A su lado, Ismael, aún joven, intentaba comprender el porqué de aquella repentina partida. El campamento, las tiendas, el padre, todo había quedado atrás. Solo quedaban ellos dos y la inmensidad abrasadora. El agua se terminó. El pan se endureció, y el silencio comenzó a hablar más fuerte que las palabras. Cuando los pasos se volvieron torpes y la esperanza más lejana que el horizonte, Agar comprendió que no podía continuar. Colocó a Ismael bajo un arbusto seco y se alejó. No podía verlo morir. Su llanto era un susurro desgarrador: «Que yo no vea morir al niño». Se sentó a cierta distancia cubriéndose el rostro. No pidió milagros, solo lloró. Pero entonces ocurrió lo impensable. En el lugar más árido de la tierra, en el instante más oscuro, una voz descendió desde lo alto. «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde donde está». No fue el clamor de la madre el que llegó primero al cielo, fue el de Ismael, el niño rechazado, el que no tenía herencia. Su gemido fue más fuerte que cualquier palabra. Entonces, algo se abrió en el espíritu de Agar. Sus ojos se abrieron también, y lo vio. Allí, junto a ellos, oculto por el miedo, había un pozo, no un espejismo, no una ilusión, agua viva, escondida a plena vista. Llenó el odre, corrió hacia Ismael, humedeció sus labios resecos. Él respiró, vivió. El niño que estaba por morir fue levantado por la mano invisible del Altísimo. Ese día el cielo no respondió a un rey, ni a un sacerdote. Respondió a un llanto, el llanto de un niño que fue oído. El pozo no solo trajo agua, trajo propósito, futuro y la certeza de que Dios no olvida a los olvidados. El pozo se convirtió en hogar.
no uno hecho de muros, sino de supervivencia. Agar y su hijo levantaron una tienda cerca del agua. No tenían herencia, pero tenían vida. Y el desierto, que para muchos es sentencia, se volvió escuela. Ismael creció sin ciudades, sin maestros ni palacios. Su aula fue la arena, su libro el viento, y su disciplina el silencio. Cada día era una lección: encontrar sombra donde no la hay, rastrear huellas, distinguir el rumor de una gacela entre los susurros de la brisa, saber cuándo callar y cuándo disparar. Aprendió a usar el arco, no como un juego, sino como un acto de supervivencia. Sus dedos, al principio torpes, pronto se volvieron precisos. Sus músculos, endurecidos por el sol, se acostumbraron a tensar la cuerda y soltar con intención. Ismael no era como los hijos de los reyes. No heredó tronos, pero dominaba territorios invisibles, rutas de nómadas, escondites de agua, pasajes entre riscos. Se volvió uno con el paisaje, tan silencioso como una sombra, tan rápido como el viento caliente de la tarde. Agar lo observaba sin intervenir. Sabía que el desierto era su verdadero maestro. Ella, silenciosa, mantenía el fuego encendido, el pan horneado, el odre lleno. Era el pilar de aquella vida errante. No eran esclavos, no eran víctimas, eran sobrevivientes, y su tienda, aunque modesta, estaba llena de dignidad. Con el paso de los años, Ismael dejó de ser niño. Se volvió hombre. Un día, Agar descendió a Egipto y regresó con una esposa para su hijo, egipcia como ella, mujer del polvo y del sol. Juntos Ismael y su esposa alzaron nuevas tiendas, y la vida continuó. Nacieron hijos, uno luego otro, hasta llegar a 12, como estrellas que emergen en el cielo oscuro. Uno a uno se convirtieron en príncipes. Ismael no necesitó murallas para ser grande. Su grandeza fue tallada por el abandono, por el silencio y por la fidelidad de un Dios que nunca lo soltó. Los hijos de Ismael no crecieron entre palacios, pero tampoco conocieron cadenas. Cada uno fue criado bajo el sol, instruido en el lenguaje del silencio y forjado en la dureza de la arena. Sus nombres quedaron grabados en la historia como testimonio de una promesa que no murió en el desierto. Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. 12 en total. 12 tribus que no levantarían templos de mármol, pero que levantarían campamentos que resistirían al tiempo. Cada hijo heredó algo más valioso que tierras: la resistencia de su padre. Formaron clanes que se extendieron desde Egipto hasta Asiria. Dominaban rutas comerciales, protegían pozos, tejían pactos y eran respetados tanto por aliados como por enemigos. No eran un imperio, pero su nombre cruzaba las fronteras. Comerciantes, nómadas y caravanas debían pasar por sus dominios. Sus tiendas negras, visibles en la lejanía, eran símbolo de hospitalidad y de advertencia. Las escrituras no los olvidaron. Isaías habló de las tiendas de Kedar, fuertes, resistentes, silenciosas. Jeremías mencionó a Dumá y los clanes del desierto. Ezequiel los vio comerciando con Tiro, portando especias, incienso, piedras preciosas. Su influencia no era gritada, era reconocida. Su poder no se alzaba con gritos, sino con presencia. Los hijos de Ismael conocían el valor de la palabra, del honor, del pacto hecho con la mirada. El viento llevaba sus historias de generación en generación. No tenían templos de piedra, pero sabían reconocer las señales del cielo. No tenían tronos, pero sus líderes eran obedecidos. No tenían leyes escritas, pero vivían bajo códigos sagrados transmitidos al calor del fuego. La libertad era su herencia, la dignidad su escudo, y el nombre de su padre, Ismael, se volvió más que una identidad. Se volvió estandarte. Mientras muchos se olvidaban de su origen, ellos lo llevaban en cada paso, en cada tienda erguida, en cada pozo defendido. El niño que una vez lloró al pie de un arbusto, ahora era recordado como el patriarca de una nación sin muros, pero con raíces más profundas que cualquier ciudad. Los años pasaron como el viento en el desierto. Las arrugas surcaron el rostro de Abraham, sus ojos se nublaron, su voz se volvió grave y serena. El hombre de la promesa, el amigo de Dios, llegó a su final. Murió en buena vejez, lleno de días y de silencios. En las tierras de Hebrón, en la cueva de Macpela, fue preparado para el descanso eterno.
y cuando la noticia de su muerte se extendió como una sombra, un rostro olvidado apareció en el horizonte. Ismael regresó. Nadie lo había llamado. Ningún emisario había sido enviado a las tierras del sur. Pero lo supo. El alma que comparte sangre reconoce el temblor de la raíz. Llegó con el rostro endurecido por los años, el arco a su espalda, y los ojos que aún recordaban la tienda que una vez lo rechazó. Isaac, el hijo de la promesa, estaba allí. El silencio entre ambos era más antiguo que las palabras. No se dijeron nada, no se abrazaron, pero tampoco se alejaron. Juntos caminaron con el cuerpo de su padre entre las manos. Solo ellos dos, el de la herencia y el del exilio, el de la tienda y el del desierto. Uno a cada lado de la camilla de Abraham, como si el destino los uniera por última vez. Frente a la tumba no hubo discursos, solo un gesto. Ismael bajó la cabeza, y con ello cerró el círculo de un dolor que había vivido en silencio. El padre que lo amó, pero no supo quedarse. El hogar que lo acogió, pero no supo retenerlo. Después del sepelio, Ismael no volvió a hablar. Subió a su montura, lanzó una última mirada a la cueva y se fue. Isaac lo observó alejarse, sin saber si volvería a verlo. No hubo reconciliación, pero sí reconocimiento. En esa despedida sin palabras, hubo respeto. Porque el destino los separó, pero la sangre aún hablaba. El uno era promesa, el otro también, por caminos distintos, pero sellados por el mismo Dios. Y entre ellos, el polvo de una historia que nunca se olvidaría. Ismael volvió al desierto, no como un exiliado, sino como un patriarca. Sus cabellos, ahora grises, reflejaban los rayos del sol como la plata antigua. Su arco aún colgaba de su espalda, pero sus manos ya no tensaban con la misma fuerza. Aún así, su presencia imponía respeto. Sus hijos lo rodeaban, sus tiendas se multiplicaban, su nombre era pronunciado entre tribus lejanas como el de un fundador. El niño que fue abandonado al borde de la muerte, ahora era la raíz de una nación. Bajo su liderazgo, los clanes se organizaron, los pactos se respetaban, las caravanas fluían seguras por las rutas del sur. Ismael no buscó coronas ni ciudades. Su trono era la arena, su ley, la memoria, y su herencia, la resistencia. En los días de ceremonia se levantaba, tomaba su arco y disparaba una flecha al viento, no como advertencia, sino como testimonio. Un recordatorio silencioso de aquel día en que Dios escuchó su voz. Cada vez que lo hacía, los suyos callaban. Todos sabían lo que significaba. La promesa seguía viva. Con el paso de los años, los profetas hebreos comenzaron a mencionar su descendencia. Isaías habló de Kedar, de sus tiendas fuertes, de su coraje. Jeremías nombró a Dumá y a los reinos del desierto. Ezequiel los vio comerciar con reinos poderosos. La escritura que una vez lo silenció, ahora lo reconocía. Ismael se convirtió en el eco de los que no tienen altar, pero viven en pacto. En la tradición islámica, sería honrado como antepasado del profeta Mahoma. Su historia, tejida entre Biblia y Corán, cruzó continentes. En su vejez, rodeado de nietos, Ismael no pronunció discursos. Solo dijo, «Yo soy aquel a quien Dios oyó». Esa frase, simple pero sagrada, fue comprendida por todos, porque su historia estaba impresa en el viento, en el polvo y en cada paso de los que vinieron después. Y cuando finalmente cerró los ojos, el desierto no lloró. Guardó silencio, un silencio lleno de honor, porque aquel que fue rechazado no fue olvidado por Dios, y su nombre resonaría en la eternidad. La historia de Ismael no es solo una página olvidada en las Escrituras, es una voz que aún resuena en medio del polvo y el silencio. Es el recordatorio eterno de que Dios no solo ve a los poderosos, no solo escucha a los elegidos según los hombres, sino que oye el llanto del rechazado, responde al clamor del que fue apartado y transforma el exilio en herencia. Ismael no tuvo trono, pero levantó tiendas que resistieron siglos. No tuvo altar, pero su vida entera fue una ofrenda de resistencia, fe y silencio sagrado. Y tú, que tal vez alguna vez fuiste dejado atrás, incomprendido, olvidado por los tuyos, recuerda que el Dios que escuchó a Ismael en el desierto, aún hoy escucha a los que claman desde el fondo de su alma.
Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video con quienes necesitan recordar que no están solos y a dejar tu comentario. ¿Te has sentido alguna vez como Ismael? Queremos leerte. Dale like si esta historia te ha inspirado y acompáñanos en los próximos relatos donde la Biblia sigue hablando hoy. Bendiciones.